Buenos, nuevamente acá para otro tema caliente. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de moneda, de ahorros, de soberanía financiera. Tenemos un invitado especial. Para mí es un orgullo que esté aquí Aldito Antinori, mi ex pollito, como le digo yo. Me encanta que ¿Cómo? esté Aldo aquí, que podamos hablar. Eh, Antes que nada, quiero decirles dos cosas. La primera es que nos den like si les gusta en todos los canales que tenemos y también que se suscriban. Es importante que se suscriban no solo para apoyarnos a nosotros y sigamos haciendo esto es una forma de decir continúen, y la otra es para que les lleguen las notificaciones de los temas por adelantado, las cosas que vamos a ir haciendo, ¿no? Sí, Bueno, esa es hay un la... botón en Facebook para que les avisen cada vez que tenemos un live. El Sí, botón debe estar en el link, en algún lugar ahora mismo en lo que están sí, viendo. por ahí abajo, incluso, Por bueno, vean ahí, por ahí abajo, exacto. Pero aparte, esa es la primera. Y la segunda, que es importante, bueno, esta semana tanto Fulo, Adolfo Linares y yo hemos sido asoleados por todos lados por Frenadeso, lo cual, hey, señores, Frenajú. muchas gracias porque nos han dado cierta exposición que, bueno, digamos, es divertida. Lo que pasa es que lo que no es divertido es lo que se trata de decir versus lo que nosotros decimos. Nosotros no estamos a favor de ninguna grieta ni de ningún enfrentamiento. Esto no es un enfrentamiento entre personas de una misma sociedad. Nosotros no estamos en contra de, nosotros estamos a favor de. ¿Y a favor de qué estamos? Estamos a favor de la libertad, porque con la libertad, solamente con esa libertad, vamos a poder tener igualdad ante la ley, y cuando tengamos igualdad ante la ley, todos vamos a tener las mismas oportunidades para poder, no las mismas, pero muchas oportunidades para poder progresar. Pero si no tenemos libertad, no vamos a poder hacer esto. Entonces, fíjense nosotros, este programa, nosotros no le obligamos a nadie a que nos siga. Acá hay libertad. El que quiere puede aportar. Gracias, el que quiera aportar, bienvenido sea, pero es algo voluntario. Es decir, el que quiere puede apoyar una idea. Sin embargo, yo, por lo menos hasta donde yo sé, los aportes, las colaboraciones que se deben hacer, los descuentos a Frenadeso o a los sindicatos, no son algo voluntario, ¿no? Entonces, ¿estamos a favor o no estamos a favor de la libertad? Porque bueno, esa es la idea, ¿no? Que todos podamos estar en igualdad de condiciones para poder competir. Entonces, en ese sentido, yo, tanto Fulo como yo, los invitamos públicamente, los invitamos, debatamos, hagamos argumentos, no hagamos debates desde las tripas, sino hagamos argumentos para que la gente pueda tomar sus propias decisiones, pero pueda tomar sus propias decisiones en libertad, porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no estamos en contra de los empleados, no estamos en contra de las patronales. De hecho, la idea de una sociedad enfrentada es una sociedad que no progresa, y nosotros estamos a favor del progreso. Así que bueno, voy a dar por terminado este tema una de invitación Frenadeso. a Igual debatir, gracias por la exposición que nos dan, eh, y vamos a entrar en tema. Yo me imagino que hay muchísima gente en este momento que de vuelta, como hace 3 años, están enloquecidos otra vez viendo, wow, qué miedo, me perdí, no invertí en Bitcoin, entonces estoy en nada, ¿qué puede pasar? Y al final, ¿qué es Bitcoin, no? Recuerden, hace 3 años llegó un pico de $20,000 por Bitcoin. En este momento estamos de vuelta en esa carrera, por eso vuelve otra vez el tema. Y más allá de Bitcoin, la idea es debatir el origen del dinero y qué representa Bitcoin versus el resto de monedas legales, entre comillas, o manejadas desde entidades estatales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante Bitcoin? ¿Por qué es importante Bitcoin ahora mismo? ¿Y qué otras alternativas hay, o cómo podemos hacer finalmente para proteger nuestros ahorros, nuestro trabajo? Que de eso se trata. ¿Cómo Panamá está posicionado? Aquí muchas veces decimos, bueno, Panamá no tiene banco central, y yo a veces digo,
¿Y qué? ¿Y qué con eso? Después lo podemos discutir. ¿Es algo importante? Sí, pero en verdad no tiene las cualidades que mucha gente está muy tranquila pensando que como no tenemos Banco Central no se pueden hacer desastres financieros. De hecho, ya lo estamos haciendo, desastres financieros, y los estamos haciendo sin Banco Central. Hemos también emitido moneda, hemos acuñado monedas sin ningún tipo de respaldo a nivel estatal, y el hecho de no tener Banco Central no impidió que se metieran 40, 50 millones de dólares, creo que al final fueron 100 en todas las acuñaciones que se hicieron desde el 2014 a la fecha. Acá lo importante es la ausencia de curso forzoso de moneda. Y después vamos a discutir esto, pero esta es la institución real, es el activo más valioso que tiene Panamá, uno de los pocos países en el mundo que tiene El esto. único que yo sepa. Ajá, y es lo que debemos realmente proteger. Y en este contexto de no curso forzoso de moneda es donde perfectamente nosotros el Bitcoin pudiéramos utilizarlo y etcétera, etcétera. Entonces, sin más dilación, como diría el general, vamos a introducir primero a Aldo, que le quiero hacer unas preguntas rápidas para que nos cuente qué es el Bitcoin y de qué me sirve. ¿O para qué me sirve? Aldo, tienes que poner el volumen on. No, estás en mute. Está activa, exacto, el audio. No. Aldo, estás en mute total. Bueno, en todo caso, no sé si Edward nos puedes hablar mientras Aldo setea sus temas, Sí, y nos hablas por ahí de Sound Money, que es algo por donde anduve dándole vueltas al tema. Exactamente. Es interesante que menciones el hecho de que no tenemos Banco Central como país, porque además de ser cierto, no es la única salvación. ¿No? Es un elemento importante, pero no es la única, porque sí estamos utilizando la moneda de un país que cuando empezamos no tenía Banco Central, pero muy pocos años después de 1903 introdujeron el Fed, y entonces en efecto pues lo que es el Banco Central en Estados Unidos. Y de ahí poco a poco han ido destruyendo el valor del dólar con un acelere pues profundo en los últimos 25, 30 años, o los últimos, pudiéramos decir casi que los últimos 50 años con el hecho cuando Nixon destrabó finalmente el dólar del oro. Así es que podemos no tener Banco Central, pero si estamos funcionando bajo la moneda de un país que sí tiene Banco Central y abusa ese país de su moneda, eso nos va a caer a nosotros sin ni siquiera tener el Banco Central nosotros. O sea que podemos vivir las consecuencias de tener un Banco Central sin tenerlas. Además de lo que tú mencionas muy acertadamente, que es tomar préstamos a diestra y siniestra con todo tipo de proyecciones que ya no son. Así como el canal expandió, yo estoy feliz y voté a favor que el canal expandiera en su momento, pero yo no me imaginaba estas circunstancias. Y estoy seguro que los números y los cálculos preciosos para poder pagar la inversión del canal estaban contemplando otros números en estos años, por ejemplo. Y así, o sea, uno proyecta y ve a ver qué sale. No sé si ¿Y qué sería el Sound Money? El Sound Money es cualquier tipo ¿Moneda honesta? moneda, sí, moneda en la que se puede abusar muy poco o no del todo. Confiable. ¿No? Exacto. El oro en particular, tú mencionabas que por qué el oro y por qué gustaban el oro antes, por qué el oro es tan importante. Bueno, primero porque tiene un elemento de escasez importante, tiene una tradición de miles de años en la humanidad por lo difícil de que se dañe, no se oxida, es maleable, es fácil dividirlo, es fácil trabajarlo, es relativamente suave para un metal, es fácil pues convertirlo en pedazos, y también como es poco multiplicable, los esfuerzos para minar el oro son costosísimos, lo cual, o sea, conseguirlo y ponerlo en el mercado a circular no es una cosa que se puede hacer con mucha facilidad. Entonces uno protege el valor de lo que produjo, manejándose con el oro de una forma u otra. Hace 200, 300 años no todo el mundo manejaba oro, pero los bancos
tenían que tener en sus reservas un equivalente en oro a lo que tenían en dólares, y en realidad las notas, me recuerdo que las notas iniciales del dólar en Estados Unidos decía que estaba escrito en el billete que tú podías ir a cualquier Redimible. banco, redimible completamente por el equivalente en oro, ¿no? Entonces eso te daba una seguridad. A mí lo que me duele más, después de todo lo que he estudiado y lo que ha pasado pues, en los últimos 106 años desde el Fed, es que todavía en tiempos antes de eso y por muchos años después, pero ya no se puede, la clase trabajadora, la clase pobre, clase media baja, clase media, podían trabajar duro toda su vida, ahorrar, y ese valor los acompañaba en el camino de sus vidas. Y al final se podían jubilar con su casa paga y tener con qué vivir dignamente, inclusive más que dignamente. El conservar lo producido de una manera safe, pues, o sea, Segura. segura, de poco riesgo. Eso es lo más grande que tú le puedes dar a la sociedad. Es lo más Sí, grande. le podemos contar a Lito y a todas esas generaciones que vienen después, ¿no? Que nosotros, por lo menos, yo soy de la generación ya tardía de eso, pero me acuerdo que nuestros padres nos compraban estas libretas de ahorro, ¿no? Y entonces Claro. uno desde pequeño, 5 o 6 años, entendía el valor del ahorro. Y eso era, el ahorro es la base de la fortuna. Ahora sí se escucha. Pero a ver, Muy importante. Aldo, sí, te escuchamos. Ok, buenísimo. No, se conectó con la computadora el audio. Lo que les estaba diciendo es que, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que de verdad me apasiona y la verdad es que es como cerrando el círculo, porque fue gracias a Irene a finales del 2016 que di con esto y con las personas que me presentaste, que fueron las personas muy influyentes en mis inicios en este tema de esta tecnología financiera que se conoce como Bitcoin. Y para mí, en realidad, es un tema más bien es un tema también filosófico, ¿no? Como bien lo decía Edward, tenemos el dinero, la manera como yo lo veo es que el dinero es una tecnología. Y es una tecnología, así como la tecnología, como la invención del fuego, ¿no? El dinero también es una invención, es algo que como humanos es probablemente la más importante idea que nosotros hemos tenido como civilización. ¿Y por qué? Porque yo lo veo como si fuera una batería espiritual. Y eso de repente suena un poquito esotérico, suena un poquito como así una batería espiritual. Pero la cosa es esta. El alma que nosotros le ponemos al trabajo, el esfuerzo, el ingenio, las horas que nosotros le ponemos a la vida, ¿ok? ¿Y por qué lo hacemos? Para resolver problemas, para hacerle la vida mejor a alguien que aprecia esos beneficios o esas soluciones que nosotros le aportamos a la sociedad y a cambio nos recompensan. Entonces, el exceso de tu trabajo como persona, el exceso de lo que tú das en la vida y réstale lo que te ahorras, réstale lo que consumes. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo muy fácil. Si yo soy un criador de pollos y yo me necesito comer, para mi familia y para mí, necesitamos comernos, qué sé yo, no sé, 20 pollos al mes, ¿ok? Pero yo produzco 100, entonces yo tengo 80 pollos que fueron mi esfuerzo, fueron mi sudor, fueron mi sacrificio que yo puse para poder criar más pollos. Entonces yo tengo derecho a poder quedarme con el fruto de mi esfuerzo, y una sociedad más justa es una sociedad en la que todo mundo, no es donde todo mundo tiene igual, sino donde, pues eso es una sociedad igualitaria a la fuerza, donde tratan de compensar lo que unos pusieron y lo que otros no, sino una sociedad justa es donde cada uno es capaz de quedarse, de permanecer con lo que cada uno produjo, ¿no? Ya sea porque uno produjo más o otro menos, pero eso para mí es una sociedad más justa. Entonces, ¿qué pasa? El dinero es un tipo de batería donde nosotros agarramos ese esfuerzo y nosotros decimos, mira, yo te voy a dar a ti esos 80 pollos, ¿verdad? Y tú me vas a dar a mí algo que yo valoro, pero ese algo que yo valoro tiene que ser algo que pueda permanecer en el tiempo, porque si es algo que se deteriora, si lo que me da son unos peces y yo no tengo dónde, por ejemplo, guardarlos, entonces se me puede convertir se me puede deteriorar. Tiene que ser algo que yo pueda tener, que lo pueda transportar en el espacio. Tiene que ser algo que yo me pueda llevar para otro lugar, tiene que ser algo que yo pueda dividir.
porque yo tampoco voy a poder, porque yo quiero de repente comprar cosas más pequeñas. Entonces, todas esas propiedades hicieron que el oro en el uso de las sociedades desde tiempos milenarios, las sociedades han utilizado muchos tipos de dinero. Hemos pasado por conchas en estas áreas del continente americano, hemos utilizado la sal, por eso se llama el salario. En África se usaban unas cuentitas. El cannabis en Estados Unidos en la época de la también. colonia. El cacao en Centroamérica. El El cacao cacao en también. Centroamérica. La sal. El ganado, en realidad la palabra ganado y ganadería viene de lo que yo me he ganado. O sea, imagínate cómo ya el dinero está tan mezclado, tan metido en nuestra psiquis, y yo creo que nosotros tenemos un dilema bien grande con el dinero, donde tratamos de decir, el dinero no es lo que más importa. Todo el tiempo escuchas estas frasecitas, ¿no? El dinero no es lo que más importa. El dinero es la raíz de todos los males. Húyele, ¿no? A ese tipo de personas, porque lo que te están diciendo es... El estiércol del diablo. No vale. Claro, el estiércol del diablo. Te están diciendo, no, tu tiempo no vale y tu tiempo no debería ser recompensado. Y tú no te mereces quedarte con el esfuerzo. Porque, ¿qué pasa? Todos los que te dicen eso, al final quieren quedarse con lo que tú tienes. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, es el último tipo de envidia. Y a través de la historia se ha utilizado muchos métodos de pago, incluso en las cárceles, los cigarrillos son método de pago. Digamos, currency, método de pago, pero no son dinero. El dinero tiene que tener ciertas cualidades que solo el oro en realidad tiene. Tiene que ser divisible, tiene que ser transportable, tiene que permanecer en el tiempo, ¿verdad? Y tiene que poder tener salability, que es cuando tú puedes intercambiarlo fácilmente, tiene que tener posibilidad de poderlo liquidar. Exacto, tienes que poderlo intercambiar, la gente lo tiene que desear, tiene que ser algo que puedas intercambiar con las otras personas, si no, no vale la pena. Entonces, Bitcoin es todas esas propiedades que el oro tiene, la divisibilidad, etcétera, todas esas cosas, la escasez, porque claro, si no puedes tener arena como dinero, porque entonces todo el mundo sería millonario y el trabajo y el tiempo de todo el mundo valdría nada. Entonces el dinero tiene que ser escaso. Y estos bancos centrales ahora están imprimiendo, lo que están haciendo es diluyendo el valor que todos nosotros en esa batería, donde guardamos el valor de nuestro tiempo, ¿verdad? La energía del alma que le hemos puesto al mundo, nos las están diluyendo y nos las están robando. Y para eso existe Bitcoin, como una solución a eso. Pero básicamente, ¿qué sería? O sea, es una solución a eso. Pero ¿cuál sería la diferencia con el oro? ¿Cuál sería la diferencia con una moneda estatal? ¿Por qué decimos que el Bitcoin le pertenece a la gente y los billetes le pertenecen a los gobiernos, ¿no? ¿O por qué uno me da libertad financiera y por qué en el otro me da dependencia financiera? Bueno, porque el Estado no está metido. Ajá. El Estado no está metido, no sé. diría yo. ¿Aldo? Sí, bueno, porque nosotros venimos de un experimento que es en verdad bastante reciente. No se olviden que esto que nosotros tenemos en los bolsillos ahorita mismo, que se llaman dólares o se llaman euros o se llaman esto papel moneda, es un experimento que tiene esta impresión masiva, viene desde hace 100 años. Esto es algo que nunca antes se ha... Bueno, cada vez que se ha hecho en la historia, los imperios que lo han hecho han colapsado. O sea, esto pasó en Roma, esto pasó en la antigua China. Mike Maloney que es una persona que hace muchos discursos sobre oro, tiene unos videos muy, muy interesantes que pueden ver en YouTube cuando quieran, así mismo como suena el nombre. Y él, en uno de sus episodios, se va hacia atrás a la historia humana y todo el papel moneda habido y por haber en la historia, todo ha colapsado. Así que de hecho, el dólar ha perdido el 98% de su valor original. O sea, pónganse a ver que nosotros, en realidad, es una promesa. Los gobiernos la han roto cada vez. Le hemos dado la posibilidad de ellos ser los guardianes del valor del dinero de una sociedad. Cada vez que se les ha dado esa posibilidad, cada vez que se les ha dado esa confianza, la han violentado, la han violado, la han destruido. Entonces, cuando tú destruyes el dinero de una sociedad, destruyes a la sociedad.
O sea, hay gente que explica que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial jamás hubiera podido durar tanto, y tampoco la Segunda, si no hubiese sido por la impresión masiva de billetes. Correcto. Entonces, Correcto. Sí, si pero hubieran tenido que pagarle a la gente con oro, a los soldados, no se hubiera podido financiar. Entonces, para las personas que dicen, no, pero es que yo estoy en contra de la guerra, entonces tienes que estar en contra de la impresión loca que los bancos centrales tienen ahorita mismo, donde ¿y están quién imprime? imprimiendo todos los días. Y Los si ¿Quién te bancos imprime el centrales. Bitcoin? Que es una de las preguntas. ¿De quién es el Bitcoin? ¿Cómo? Hay muchas cosas que son muy tecnológicas y les Muy vamos a explicar a técnicas. las personas que para una primera aproximación no tiene mucho sentido, ¿no? Es Sí. más bien entender el Bitcoin en este contexto del dinero, como lo está explicando brillante Aldo, ¿no? Pero Gracias. hay cosas que sí son importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le pertenece el Bitcoin? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la tecnología? ¿Cómo hago eso? Yo creo que ¿Cómo se vende? para poder hablar de Bitcoin tienes que hablar de dinero primero. Porque Sí. esta es la cosa. Todo el mundo habla de dinero, todo el mundo se levanta en la mañana. A mí me causa impresión. Yo digo, todo el mundo, todo el tiempo está buscando dinero y cuando tú les preguntas qué es el dinero, no te saben decir. Cuando tú les preguntas cómo se produce el dinero, no te saben decir. O sea, tenemos que entender primero como sociedad qué es el dinero y por qué es importante y cómo se desarrolló el dinero y qué es lo que nos están dando ahora a entender que es dinero que no es dinero. O sea, y eso también hay que, Mike Maloney, como bien lo decía Edward, él explica que hay una diferencia entre, en inglés sería currency y money, ¿no? Currency es como papel moneda o corriente, ¿verdad? Que es lo que tú usas para método de intercambio, ¿no? Y después tienes dinero, que es otra cosa. El dinero tiene otras propiedades. Lo que nosotros estamos utilizando ahorita mismo, que sacamos de los cajeros, con lo que nos pagan, nos acreditan en la cuenta de banco, etcétera, no es dinero, es currency, ¿ok? Y pierde valor. Y entonces cuando la gente dice, no, pero es que las cosas se pusieron más caras. No, no necesariamente los productos están más caros. El dinero que tú estás utilizando vale menos. Vale menos. Ahora, Vale menos. como no tenemos cómo Así es. compararlo, como no Sí. tenemos cómo compararlo, entonces nos las pasamos diciendo, ¿qué pasa? Esto lo entiende muy bien la gente en Argentina, por ejemplo, que han visto su moneda devaluarse, o la gente en Venezuela. Pero aquí nosotros tenemos dólar y nosotros no tenemos con qué comparar el dólar. O La sea, es el mejor poder manera adquisitivo, sería ¿no? compararlo con el oro. Nosotros La estamos... mejor manera Pero- sería compararlo con el oro. Nosotros Sí, estamos sin como embargo, la- bueno, como acá hay la- una la- cosa importante, Aldo, que dijiste que es importante que la gente entienda el dinero. Bueno, para eso vamos a recomendar un libro, que es una sección que de pronto Cedeño creo que va a hacerse cargo en breve, pero la idea es empezar a recomendar libros. En este caso yo les recomiendo, fundamental, para poder entender todo esto, es Carl Menger, que es El origen del dinero. Este tema y este autor es fundamental para comenzar a entender todo el proceso de cómo es el origen del dinero, porque una mercancía se convierte en dinero, como el oro. El oro no era dinero, el oro era oro. Y después de varios usos y demás, la gente comenzó a preferirlo y lo comenzó a guardar, y a partir de ahí comienza a tener Y un hay que entender valor y también por etcétera, qué. ¿no? Sí. Y hay que entender también por qué. O sea, el oro es divisible. El oro básicamente el oro es indestructible. Tú puedes agarrar el oro y lo puedes dinamitar, boom, y se va a esparcir por un montón de pedacitos, pero no se oxida. El oro es maleable, es reconocible. Esa es otra cosa, otra característica que tiene que tener el dinero. El dinero tiene que ser reconocible. Entonces, ¿tú cómo reconoces el oro? Le metes el diente para ver si de verdad es como una masilla dura. Es una masilla metálica. Por eso la gente siempre le mete el diente. Si le metiste el diente y no se enterró un poquito el diente, entonces ya te das cuenta que te están metiendo alguna otra aleación para que parezca que es oro. Pero es reconocible y tú puedes verificar que es oro. Hay pruebas para poder ver que es oro. Todas estas cosas dieron razón para que el oro se consolidara. El problema del oro es que el oro se centralizó. Acuérdense de esto. Cada persona, cada pueblo, empezaron a acumular las cosas valiosas, ¿no? A partir de que nos empezamos a organizar como sociedades, empezamos a organizar, empezamos a hacer agricultura, y cuando empezamos a hacer estas comunidades agrarias, ¿verdad? Entonces, empezamos también a criar vacas, terneros, cabras, etcétera, pollos, gallinas. ¿Y qué pasa? Teníamos que cuidar lo que nosotros teníamos, ¿no? Y también entonces empezamos a capitalizar las cosas, el fruto de nuestra labor. Asimismo, habían otros
organizaciones, por decirlo así, o bandas nómadas, etcétera, que estaban dedicadas a invadir y quitarle todo lo que tenían las personas. Entonces, la gente se tuvo que empezar a defender. Y a medida que eso empezó a pasar, el problema aquí es que siempre ha habido algo que la gente puede agarrar. Entonces, cuando tú tienes propiedad privada que depende de la defensa para poder ser resguardada, entonces tú tienes que, para tú poder cultivar, para que el granjero, para que el agricultor pueda cultivar en paz, tiene que estar protegido de los invasores o de los ladrones por una policía, por ejemplo, o por un ejército, ¿no? O por algún tipo de organización primitiva de defensa en las tribus primitivas, ¿no? En los tiempos de antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que al hacerlo, le estás dando el monopolio de la fuerza a ese grupo, y ese grupo entonces puede también voltearse y puede también empezar a violentar la paz de los que sí producen. Entonces, se vuelve un tema de intereses, se vuelve un tema de confianza, y si nos damos cuenta, todas las guerras, siempre lo primero que han buscado es agarrar el oro del otro. Hitler lo primero que hizo cuando invadió Alemania fue entrar cuando invadió Francia, lo primero que hizo fue ir a sacar el oro. Entonces, España en América. ¿por qué? No, y claro, España también con la guerra civil. Y España en América, exacto. Entonces, ¿qué pasa? El oro, Bitcoin, ¿qué es lo que hace? Bitcoin es información. La información, a menos de que tú sepas el código, tú no la puedes robar porque no es algo tangible, no es algo físico. Entonces, Bitcoin, como me cuenta mi amigo Gonzalo de la Guardia, resuelve, me está escribiendo, dice, Bitcoin resuelve la debilidad del oro, que es físico. Ser físico, su ser físico causó centralización. Por eso, Bitcoin es superior, porque no solo transporta tu valor a través del tiempo y el espacio, sino que también lo puedes proteger a través de la criptografía, que es matemática, de personas que te lo quieran robar. Entonces es la primera vez en la historia que existe un tipo de documento o de archivo o de activo digital que no puede ser reproducido indefinidamente por alguien, así como si fuera una imagen o una canción. O sea, que tiene un número de serie, es reconocible, es verificable, lo puedes mandar a través del tiempo. Es divisible 100 millones de veces cada Bitcoin. Cada Bitcoin se divide en 100 millones de unidades, y no necesitas de un ejército, ni de un estado, ni de policías para poder resguardarlo de que te lo roben. Entonces, que te lo roben y que te lo falsifiquen. Y que te lo falsifiquen. Entonces, es un salto cuántico en tecnología monetaria, porque que de hecho yo pienso que es muy superior al oro, ¿ok? Y porque el oro tú no lo puedes mandar por internet, y con el comercio electrónico hoy en día. Entonces la gente, por ejemplo, dice, bueno, pero ¿y qué pasa si se cae el internet? Ok, el internet se puede caer, pero ya tenemos nodos en satélites con Blockstreams, ya pusieron nodos de Bitcoin con satélites. Cuando se fue la luz, cuando se fue el internet en Venezuela hace poco, la gente empezó a agarrar las antenas de DirecTV, que se fue de Venezuela. Empezaron a agarrar las antenas de DirecTV, lo conectaron a una computadora y se conectaron con los satélites para poder mandar Bitcoin. Entonces, ya no depende ni siquiera de MacGyver localmente. Sí, total. Como MacGyver, brother. Es imparable, en realidad. Dios mío. Sí, pero ni siquiera que se cortara toda la luz eléctrica del planeta. Siempre va a quedar una copia en algún lado. Y esa copia es la que hace y la que devuelve otra vez al sistema, al blockchain, es el poder toda de la descentralización. Aldo, una la pregunta. Yo tengo que, o sea, yo compro todo lo que estás diciendo. Yo escucho con mucho atención. Interés. Interés, no, con mucho cuidado cuando escucho a la gente que defiende el oro sin parar y lo pelea contra todo y lo discute contra todo, pero hago lo mismo con la gente de Bitcoin. Yo no creo que hay un elemento perfecto. Ahora, obviamente podemos debatir 3, 4, 5 horas y me hablas mucho más en profundo de todo eso, pero tarde o temprano hay un talón de Aquiles en todo, no hay nada perfecto. Así que si fuese yo probablemente haría un mixto de las diferentes cosas, porque así también hay cosas positivas del oro que son diferentes, ¿no? Bueno, hasta ahora el talón de Aquiles en Bitcoin es como que no existe. bueno, Una pregunta. hay algo, ¿eh? Sí, Fulo. Sí, una pregunta, Aldo, y gracias por tan diáfana explicación, ¿no?
A mí lo que me han dicho, y yo conozco algo por mi relación con Irene y con mi relación con Aldo también. He aprendido. Éramos vecinos. En ese tertulio, sí, me hubieras llevado, loco. Hey, estuviste en Praga, estuviste en el Congreso de Hackers. Sí, y fui invitado a hablar en el Congreso de Hackers y mi contraparte, bueno, y yo me quedé enredado porque no sabía esa vaina, yo sabía que era hacker, pero esa vaina de que cyberpunk. O sea, esa vaina sí me tenía enredado, que cyberpunk, yo conozco a los punk. Yo estudié en Inglaterra y me iba a Carnaby Street y estaban los Sex Pistols y vaina, pero cyberpunk esa vaina no me la sabía hasta que conocí un par y los manes en verdad son buena onda. No, conversando con esta gente que sabe un poquito más, mucho más que yo en estas cosas, y cuando escucho debate de gente hablando, dicen unos supuestos, una gente que cuando debate que dice, no tanto criticando, pero diciendo de que la alta volatilidad que tiene el Bitcoin hoy en día es un issue. Esa alta volatilidad se puede, no sé si explicar o qué, pero puede ser, por ejemplo, que todavía sigue siendo dentro de el mundo, ¿no? O por lo menos la percepción que yo tengo y que he escuchado es que dentro del mundo que se maneja por papel moneda transaccional, todavía las criptomonedas en general siguen siendo un mercado muy, muy limitado, y mientras eso, o sea, en la medida en que la criptomoneda coja popularidad, pues esa volatilidad puede bajar. La pregunta es, ¿cómo tú ves que se ha venido desenvolviendo el crecimiento del Bitcoin? Y si tú ves, sobre todo en nuestra área latinoamericana, porque bueno, Europa Central, sabemos que eso está muy avanzado, pero por ejemplo, para que llegue aquí verdaderamente, ¿tú cómo lo ves? O sea, pues, no sé si me explico. Panamá es increíble, porque si ustedes buscan, hay un documental que se llama The Rise and Rise of Bitcoin, que fue filmado en el 2013 y fue publicado en el 2014, si no me equivoco, y los 4 locations los 4 lugares, las 4 locaciones donde el crew de filmación fue a filmar fueron Panamá, Japón, Canadá y Estados Unidos, si no me equivoco. ¿Por qué Panamá? Imagínate. Porque ya aquí habían emprendedores de Bitcoin desde el 2013-2014. Panamá, y estaban los mejores. Estaban referentes de Bitcoin a nivel global que ya se han ido de Panamá, pero en ese momento eran referentes ya y estaban en Panamá. Es increíble lo que Panamá ha dejado pasar por ahí. ¿Por qué se fueron? Se fueron porque Panamá empezó a caer en ¿cómo te digo? Panamá empezó a ser atractivo. Reglamentar. Panamá empezó a ceder territorio de su soberanía fiscal. Panamá empezó a tomar decisiones que la hacían menos competitiva. Panamá empezó a simplemente dejar de ser un lugar oportuno para poder desarrollar distintos negocios tecnológicos, y también hay ciertas limitaciones. O sea, nuestros bancos, imagínate, Panamá después de todos estos años, tú todavía, creo que ahora fue que conectaron PayPal a través de Nequi. O sea, 20 años de PayPal existir, y Panamá todavía tú no podías conectar tu cuenta bancaria con PayPal. O sea, de verdad estamos muy limitados aquí. El tema que me preguntaba Fulo, el tema de la volatilidad. El tema de la volatilidad es una función integrada a la razón de ser de Bitcoin. Porque cuando tú tienes una volatilidad, entonces es como el mercado se renueva, ¿no? Es por ciclos. Pero si tú ves, esa volatilidad es una volatilidad que va en ascendencia. Cada año Bitcoin está programado para ser cada 4 años más escaso por la mitad. O sea que, para los que no entienden de Bitcoin ni cómo se come, voy a dar una explicación muy rápida. Bitcoin fue creado por una persona que nadie sabe quién es, o si es un grupo de personas. Se hizo llamar Satoshi Nakamoto. Nadie sabe si es japonés. Se hizo llamar Satoshi Nakamoto. Dijo que tenía, creo, de 34 años y que era de Japón, pero nadie sabe quién es. Una persona que no existe tal como tal. Esa persona, en el 31 de octubre, en Halloween, imagínense, del 2008, publica en un foro de cypherpunks. Cypher es cifrado. Entonces, los cypherpunks son
digamos, matemáticos, programadores, expertos en criptografía, que Criptógrafos. son, exacto, Gente huila. criptógrafos, que están buscando crear maneras de poder darle libertad al individuo para poder enviar información sin que sea con más privacidad, por ejemplo, ¿no? Y este individuo, ¿okay? O este colectivo, no se sabe qué es, si es un grupo de personas o qué, publica un documento de 9 páginas, un documento técnico que se llama el Bitcoin White Paper, el papel blanco de Bitcoin, donde él explica una serie donde él propone la creación de esto, ¿verdad? De esta criptomoneda, y él lo llama Bitcoin, un sistema de dinero electrónico peer-to-peer. Peer-to-peer es de persona a persona. A peer-to-peer cash electronic system. Entonces, así como teníamos Napster para poder intercambiar MP3 hace muchos años, a principios de los años 2000, era una manera de poder compartir o BitTorrent para videos y este tipo de cosas. Bitcoin viene a ser como la versión de eso, pero de dinero. Entonces, ¿qué es? Bitcoin es un sistema de pagos, así como si fuera PayPal, pero también es una moneda, como si fuera el dólar. Entonces, pero es los dos en uno solo, ¿no? Y al final es simplemente una base de datos, así como si tuvieras una base de datos de Excel. Es una base de datos, y es una base de datos que lleva las cuentas de quién le mandó a quién, y quién recibió de quién, a qué hora, etcétera. Pero no dice ¿Y quién, cuánto? no dice fulo, y cuánto. Y no dice fulo, no dice Aldo, sino que tiene números de cuenta. Y esos números de cuenta, así como si fuera tu cuenta de banco, ¿no? Entonces dice, el wallet con el número de cuenta tal, le mandó un Bitcoin al wallet de cuenta tal. Por eso, ese wallet que tenía 100, ahora tiene 99. Y el que tenía 0, ahora tiene 1. Y varias computadoras son como notarios que están verificando que la información propuesta no sea falsa. Y cuando varias computadoras le dan su sello de visto bueno, entonces, que son todos como si fueran notarios, le dan su sello de visto bueno, entonces esa transacción está escrita en esta base de datos, y una vez que está escrita, ya después de 10 minutos no se puede echar para atrás. O sea, queda escrito en piedra, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Eso se sella en la base de datos, y esa información es inmutable, ya no se puede echar para atrás. Entonces, si tú quieres ir a decir, no, yo no le mandé 10 a él, yo le mandé 8, porque te quieres quedar con 2, ya no puedes. Ya se mandó la transacción por 10 y ya no hay manera de reversarlo. Esa es la tecnología blockchain. Esa es la cosa importante de la tecnología blockchain. Pero lo más importante de esto es que él estableció una serie de parámetros, una serie de reglas que mucha gente había intentado lograr antes, pero jamás lo habían podido lograr. Y no nos olvidemos, Satoshi no fue el primero en tratar de hacer esto. Mucha gente y muchas empresas trataron de hacer dinero digital anteriormente, pero no habían podido lograr hacer algo que no fuera repetible. Porque cuando yo tengo un documento en mi computadora, o yo tomo una foto con mi cámara de mi celular, y yo se la mando a mis grupos, y yo se la mando a mi gente, y se la mando a mis amigos, ¿yo estoy mandando el original o estoy mandando la copia? Estoy mandando la copia. Pues ya la original la tengo yo. Pero cuando tú mandas un Bitcoin, pues claro, porque yo tomé la foto y yo te estoy mandando una copia a ti, pero la original la tengo yo, ¿verdad? O un documento de Word, entonces es una carta, tú la mandas por email, bueno, y tú estás mandando una copia. Es el original. Sí. Okay. El original lo tienes tú lo creaste. Bueno, cuando tú mandas un Bitcoin o una parte de Bitcoin, porque el Bitcoin también se fracciona en 100 millones de unidades, o sea, tú puedes mandar un .0000001 Bitcoin. O sea, que es divisible, así como el dólar es divisible en 100, el Bitcoin es divisible en 100 millones. Son 8 ceros a la izquierda, creo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú mandas el Bitcoin, tú estás mandando el original. Pierdes el control sobre ese Bitcoin, y al que se lo mandaste, o sea, el beneficiario de la billetera a la que tú lo mandaste, ahora tiene control de ese Bitcoin. Entonces, es como un archivo, es un documento digital que tiene la particularidad de ser tan escaso o más que el oro. Eso es lo más interesante. Perdón, o sea, tú lo que estás diciendo es que cuando yo mando un cuarto o un tercio o un octavo de Bitcoin, ya yo lo solté. Ya no puedes repetir la operación. No, ya yo solté ese pedazo y yo me quedo, ya yo tengo entonces, ya yo controlo el resto, pero lo demás... El resto, pero la persona a la que tú se lo mandaste ahora tiene el original, por decirlo así.
¿Me explico? Sí, Un mira, pedazo original Aldo, es divisible. nos están haciendo muchas preguntas, pero voy a tratar de ordenarlas porque algunas, digamos que pienso que podrían ser para el final. Pero dentro de lo que comentaste de la base de datos, me importa el dato de cómo se comporta esa base de datos, porque una de las preguntas es, escuchen, dice, si hackearon a Rusia y a los Estados Unidos, ¿cómo no van a hackear esa moneda? Entonces, ¿por qué esta moneda es inhackeable, más que moneda del sistema, ¿no? Ok, eso es importante también. Satoshi estableció otra serie de parámetros y Satoshi en realidad lo que hizo fue que, bueno, una de las cosas que les quería comentar, nada más para terminar el tema de la escasez, es que él determinó que al principio se iban a imprimir, por decirlo así, 50 bitcoins cada 10 minutos, ¿ok? Entonces cada bloque de información, cada bloque de transacciones se completan en 10 minutos. Luego de esos 10 minutos se cierra, se sella y empieza otro bloque. Por eso ya no puedes volver a abrir el bloque anterior, no puedes volver a cambiar las transacciones que pasaron. Entonces, ¿qué ocurre? Satoshi estableció que se iban a hacer 50 bitcoins cada 10 minutos. ¿Y a quiénes le llegaban esos 50 bitcoins cada 10 minutos al principio? A cualquier persona que se descargara el programa de Bitcoin en su computadora y empezara a poner los recursos informáticos y energéticos, pues una computadora a tenerla prendida cuesta luz, a disposición de la red. Entonces, esto creó un incentivo, como una carrera, ¿verdad? Para que más personas y más personas empezaran a conectar sus computadoras a esta red y poniendo sus recursos, una laptop vieja, lo que sea, y poco a poco. Y entonces, ¿qué pasó? Pero él también estableció que de esos 50 bitcoins cada 10 minutos, que se fueran repartiendo a todos los participantes en el ecosistema, en esta red. Él también estableció que se les pagaba más a la gente que pusiera computadoras que aportaran más capacidad de procesamiento. O sea, que si tú tenías una computadora, una laptop, y yo tenía un servidor, entonces a mí me iba a tocar una parte más grande de ese pastel, ¿no? Y tú estabas ahí tú entraste en ese pastel, en esa repartición. No, ojalá, capaz no te hayamos ni hablado. Es importante por ahí aclarar, poner dos conceptos en el medio mientras Aldo va hablando, ¿no? De lo que estamos hablando desde minería y de lo que estamos hablando del proceso, es la resolución de los cálculos matemáticos para lograr esto, ¿no? Para hacer la prueba, esta es la prueba de trabajo. Esto es, correcto. Por eso es que se necesita potencia de cálculo, porque las ecuaciones matemáticas son muy complejas y por eso se requiere tanta electricidad. Las computadoras están buscando números primarios, números raros. Esto es lo que las computadoras que están tratando de... Lo que él inventó fue un método mediante el cual tú pudieras poner tu computadora a trabajar para beneficio de darle el soporte a la red, ¿ok? Cuando tú pones tu computadora a trabajar, y eso se llama proof of work, la computadora, prueba de labor. Cuando tú pones tu computadora a trabajar, la red de Bitcoin te paga a ti según los más problemas matemáticos que tu computadora pudo procesar o pudo resolver. Y esto fue una manera genial que él hizo para poder emparejar el valor de Bitcoin con el valor de la capacidad de procesamiento. Y la capacidad de procesamiento está fundamentada en dos cosas. En qué tan rápido se te hace obsoleta una computadora, o sea, qué tan potencia tenga y qué tanto el costo de la electricidad sea. Entonces las personas ahora tenían un incentivo para poder participar y poder hacer crecer ese sistema. Y siempre y cuando haya una computadora andando, la red no se cae. O sea que la red va a seguir andando siempre y cuando la información va a seguir vigente, siempre y cuando hayan computadoras conectadas. Y esto ha hecho que haya miles de cientos de miles de computadoras conectadas en el mundo, que para Rusia o para Estados Unidos o para un hacker o lo que sea, que por cierto, la red de Bitcoin ha estado en ataque constante desde hace 12 años. Tanto así que la gente trató de atacarla tanto que ya dijeron, ¿sabes qué? Me cuesta más atacarla, mejor prefiero comprar Bitcoin porque no puedo terminar de tumbarla. Sí, pero yo creo que es importante, Aldo, por ahí que se pueda entender por qué no se puede hackear. Porque tú puedes hackear Estados Unidos, Rusia, puedes hackear Microsoft, pueden hackear la Contraloría, puedes hackear el gobierno, Google, porque son... lo que sea.
Son Paralelix. son centralizados. Tú atacas un punto y a partir de ahí haces tu daño. En cambio, la red de Bitcoin está absolutamente descentralizada y nadie tiene idea quiénes son los nodos, quiénes están minando. O sea, es imposible porque está todo el mundo participando en esa red que cada vez es más grande, está esparcida por todo el planeta, que como Tendrías todo que apagar el tiempo internet. claro, y exactamente, como son todas copias, tú no, para poder hackear deberías hacerlo en el mismo tiempo, en el mismo segundo de tiempo, a la misma vez, a todo el planeta. Porque con Y que tiene te que quede ser una copia, Irene, perdón, y Imagínate tendría que- que ser transacción por transacción. Por O sea, ejemplo, digo, te voy a poner si así, te tendrías entiendo. que hackear una computadora, pero con hackear una, lo que hace el sistema rechaza la información que venga de esa. Entonces, la única manera de poder hackear todo el sistema, la única manera de poder hackear Bitcoin es que hackees todas las computadoras del mundo que están corriendo Bitcoin en el mismo segundo. Entonces, eso es una improbabilidad. No es imposible, pero es una improbabilidad matemática. te cuesta más hackearlo que dejarlo de hackear y dedicarte a hackear otros blancos que son muy fáciles de atacar. Ojo, Tenemos pudieran más hackear preguntas. Bitcoin, hackearían todos los bancas en línea del mundo también. Y todos los Bastante del preguntas mundo. en este programa, Irene, parece. Sí, yo tengo una pregunta, Irene. sí, dale, Robert. Antes, porque Va. está interesante, pero se nos acaba el tiempo, creo, y yo creo que Roberto Cedeño también quiere meter su cucharada. Bueno, Aldo, y tú y yo hemos conversado en esto, y tú sabes que yo tengo cierta cantidad de años y yo soy una persona conservadora en mis inversiones, y por eso le tengo un poquito de respeto, para no decir culillo, al Bitcoin, precisamente por la volatilidad de que estábamos hablando anteriormente. El que no arriesga no gana. Yo sé que a lo mejor uno de los incentivos alrededor del mundo para comprar Bitcoin es para proteger el valor de la moneda, especialmente en países que tienen monedas flojas, digamos Argentina, México se podría decir que es Venezuela, una moneda flojona, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero en un país que maneja, digamos, el dólar, que a cierta edad, yo no quiero mucho riesgo. Yo pero el riesgo, ¿sabes cuál es el riesgo? ¿Sabes cuál es el riesgo más grande? No, pero, es que el dólar que tú tienes se está diluyendo. No, yo sé. Ok, pero no lo suficiente, y relativamente a otras monedas no mucho. ¿No? Entonces, yo personalmente no veo la pérdida de valor de lo que tengo, no la veo a plena vista, especialmente porque acá trabajamos con el dólar. Entonces, termina de convencerme que compre Bitcoins. Ok, te explico. Tú, a partir Privacidad, de todo este yo te problema, convenzo. Privacidad, sí. Estoy jodiendo, pero no estoy jodiendo. Este problema del coronavirus ha hecho, con esta excusa, entonces los bancos centrales del mundo se han puesto en override en esteroides de impresión monetaria. Entonces tú estás ahorita mismo, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha imprimido, creo que 4 trillones de dólares, y ahora vienen otros planes de estímulos, y créeme que Biden y todo esto no van a parar, y si Trump tampoco, esa es la cosa, ninguno de los dos va a parar a imprimir. Todos están hablando del estímulos, la misma economía del país, y la economía del país más importante del mundo, se ha vuelto adicta al estímulos, se ha vuelto adicta a los intereses bajos, se ha vuelto adicta a la impresión, a la sobreimpresión de dinero, basado en nada. Entonces, eso está haciendo que, para que tengas una idea, antes de la crisis, en marzo, había el balance sheet de la Fed, eran 3 trillones de dólares. Ahorita ya estamos pegando los 7. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay más del doble de la cantidad de dólares que había en marzo en el mundo. ¿Ok? Eso hace que los dólares que tú tienes en tu bolsillo van a perder poder adquisitivo. Está programado para ser inflacionario, para perder poder adquisitivo a la larga. Bitcoin está hecho al revés. Bitcoin está hecho para ser deflacionario, para poder aumentar su poder adquisitivo a la larga, porque Satoshi otra cosa que hizo fue que puso que cada 4 años esa cantidad de 50 Bitcoin cada 10 minutos se disminuía después por la mitad. Eso se llama el halving. Pero Aldo, te pregunto yo, porque la caída de Bitcoin de 20.000 a, creo que a 6.000 o 5.000, esa vaina... Llegó a 3.000 a comienzo de este año.
¿Ah? Y ya está en Estuvo casi en 19. 3.000. Ya, No, yo Sí, entiendo, yo a entiendo que ya comienzos de está en 19, pero, Pero ese es el tema. pero Exacto, el tema es que es muy volátil, lo que te quiere decir. dejó muy aculiado la a mucha cosa- gente, incluyéndome o a sea, mí. ¿No? Entonces, Roberto, Bitcoin está el oro, programado para ser así. el oro ha tenido también su volatilidad con el pero dólar no en de los esa últimos 20 magnitud. años. O sea, ha fluido de 1.000, luego casi llegó a 2.000, vuelve y bajó a 1.000, 1.100 y ahora está en 1.900. Así que ahí también ha Ok, fluido pensemos de otra con el manera. dólar. Pero Ahora, son dos yo cosas. también quería hacer un comentario, espérame. Sí, dale, a ver, Cedeño. Ok, Aldo, dos cosas rápidamente. Uno, mira, este libro lo había visto, quería ver si te parece que es bueno. Andreas Antonopoulos, muy bueno. Sí, ok. Muy bueno. Ese era un tema. El otro era que hasta cierto punto, en lo que tú conoces, ¿qué tan bien lo han hecho, por decirte algo, los países vecinos de Panamá versus Panamá en cuanto al tema de Bitcoin, en cuanto a incentivar o no el tema? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho en Panamá, que hasta donde tengo entendido es prácticamente nada? ¿Y qué se ha hecho, por decir algo, en Costa Rica y Colombia, sin irnos más lejos a México o a otros Las países de islas del Latinoamérica? Caribe, las islas del A mí me Caribe. parece que a Exacto, veces, exacto. ¿Qué que puedes a veces- recomendar o comentar? a mí me parece que a veces cuando no sabes en lo que te estás metiendo, mejor es hacer nada antes de meter la pata y entonces ahuyentar las pocas posibilidades que había de algún tipo de desarrollo. Cuando los políticos se meten en temas que no conocen, suelen Exacto. hacer reglas y suelen hacer regulaciones sobre cosas que no conocen. Entonces lo que terminan haciendo es como ¿cómo? Terminan destruyéndolo. Sí, En su infancia. estorban y hacen más daño que lo que logran. Entonces, hasta ahora, no hacer nada ha sido la mejor estrategia porque yo creo que... pero ¿qué pasa? Van a tener presiones. A medida que esto siga creciendo, van a tener presiones de regularlo. Y de hecho ya presentaron un proyecto de ley, pero yo creo que el diputado ni siquiera se leyó el mismo proyecto de ley que él hizo y fue un plagio. La verdad es que fue un plagio. Pusieron nombres de otras instituciones, creo que colombianas, en vez de panameñas. O sea, en vez del Ministerio de Economía y Finanzas, pusieron Ministerio de Hacienda, cosas así. O sea, se notaba que fue una... Se notaba que era un plagio. Justamente las preguntas que no quisiera dejarlas en el aire se relacionan más ya a nivel local y más a nivel político, ¿no? Una de las preguntas era, bueno, ¿qué pensábamos de la regulación de las criptomonedas con ese anteproyecto de ley que hay actualmente? ¿Qué opinamos del centro bancario y las criptomonedas? Y la otra es si creando mejores leyes de privacidad informática podría hacer de Panamá más atractiva otra vez. Entonces, tenemos muy pocos minutos, el tema es muy interesante y creo que no hemos llegado ni siquiera al comienzo de poder diferenciar en definitiva lo que es el dinero. Es un inicio. Pero acá hay un tema que es importante y yo creo que Fulo es uno de los por ahí que ha empujado más el tema, que justamente es el tema que preguntó Roberto, que es convénceme del Bitcoin. Bueno, en mi punto yo no te voy a convencer, no quiero convencer a nadie, pero sí hay un punto importante que hace Bitcoin, que es el tema de la privacidad, el tema de manejar, como dijo Aldo al inicio, tu libertad financiera, tus ahorros, tu trabajo, tu inversión, tus empresas y finalmente lo que se llama comúnmente tu riqueza. Entonces, ¿por qué los gobiernos en verdad se oponen a esto? Porque los gobiernos justamente pierden el control sobre la moneda. Hasta hoy día, mejor dicho, hasta el 2009 que apareció Bitcoin, el mundo entero era regido a través de diversos bancos centrales, algún tipo de autoridad monetaria o los mismos bancos y el gobierno sobre los bancos. Estaba centralizada la moneda, pero a partir de Bitcoin se descentraliza y literalmente, ¿dónde están los ahorros de la gente que está en Bitcoin? Están en Bitcoin, es de ellos, están en sus claves privadas. Básicamente, tú tienes tu clave privada y tú tienes tu vida bajo tu control, no el control de las autoridades. Por eso es que las autoridades centrales de cualquier país, no de Panamá, se oponen a esto. Ahora bien, ¿qué pasa con la OSD, que es el tormento de Fulo con respecto a países como Panamá? No sé si Aldo lo quieres hablar. Yo creo que los temas, a mí primero que todo me gustaría recomendarles este libro, se llama, ¿lo ven? Sí. The Bitcoin Standard. The Bitcoin Standard, la alternativa
la alternativa a los bancos centrales. Entonces, este profesor de economía, Saifedian Ammous, que iba a venir a Panamá en marzo, pero el evento fue De hecho, cancelado nosotros le hicimos una entrevista y la pueden encontrar también en el buenísimo. GCC Views. Sí. El tipo es increíblemente inteligente. Este libro está muy bien escrito, explica muy bien todas las fases que la humanidad ha tenido con el dinero y cómo llegamos ahora a Bitcoin. Bitcoin no tiene que ser una moneda que tú la usas para comprar un café en Starbucks para tener valor. Por ejemplo, yo pregunto, Bitcoin ahorita mismo tiene un valor, todo el market cap de Bitcoin, la capitalización de mercado vale como 300 y pico billones de dólares. O sea, 350 mil millones, algo así, está ahorita mismo. O sea, le falta crecer. Entonces, ¿qué pasa? Tienes el oro, que es una tecnología inferior, pero que tiene mucho más tiempo y tradición y reconocimiento, etcétera, que es un mercado que vale 10 trillones de dólares. Entonces, Bitcoin tiene mucho para crecer. El oro ya está en su máximo histórico, ¿verdad? Y la gente está yéndose, y entonces la nueva generación, mi generación y todos los que vienen debajo mío, todos nos estamos yendo para Bitcoin porque lo entendemos mejor, porque nos parece que el oro no es móvil, te lo pueden quitar, no puedes cruzar fronteras con él, es confiscable, o sea, hay un montón de razones por las que no, el oro es pesado, ¿no? Y yo creo que lo que este libro explica muy bien, se los recomiendo altamente, The Bitcoin Standard, se los recomiendo altamente, y que también lean el artículo en GCC Views sobre la dolarización del patrón oro. La dolarización y el patrón oro. Entonces, los temas, yo quiero voltearles la tortilla por un momento. Yo quiero que dejemos de pensar en la volatilidad de Bitcoin, ¿ok? Pensando como que Bitcoin es el que fluctúa, ¿ok? Porque en el futuro, yo creo, y según lo que puedo ver de este libro y otra gente con la que he hablado, Bitcoin se va a volver el estándar. O sea, así como nosotros ahorita pensamos, bueno, es que el dólar es el estándar y todo lo demás se mueve, ¿verdad? El oro se mueve, el arroz, el precio del arroz se mueve, el precio del café, el precio del etcétera, ¿ok? El precio de la luz se mueve. Nosotros ahora vamos a empezar a ver Bitcoin como una unidad monetaria, ¿verdad? De referencia para todo lo demás. O sea que nosotros vamos a empezar a ver cómo y esto de repente no va a pasar el otro año, ni en 10 años, quién sabe, puede ser en 20, pero puede llegar el momento en que la humanidad tenga una moneda global, porque los gobiernos no han sabido utilizar bien la confianza que le hemos puesto en poder emitir esa moneda y resguardar el valor de nuestro trabajo, que es nuestro dinero. Entonces, cuando tengamos Bitcoin sea la moneda de referencia, entonces nosotros no vamos a estar pensando, bueno, es que Bitcoin subió o bajó. Lo que vamos a estar pensando es que el dólar es el que está bajando y subiendo. Y lo que yo he podido ver, y si ven la tabla de crecimiento del precio de Bitcoin, Bitcoin ha subido y bajado, pero cada vez que baja menos y cada vez va subiendo más. Entonces, es una curva hacia arriba, que va sacándose aparte de todas encima. formas, sí, perdón, yo pienso que la gente no debería ver esto como me voy a hacer rico en 5 minutos o voy a ganar dinero con esto. No, el Bitcoin es para comprarlo y dejarlo ahí y olvidarse que está ahí. Un método de ahorro. Es una forma de ahorro. Como cualquier otra. Creo que hay otro asunto sobre el Bitcoin, que los costos de transacciones son muchísimo más bajos. El costo de mover dinero. Más rápido también. Eso es lo que tienen. No, más rápido y más barato. ¿No? Bitcoin, lo único que tiene que hacer, al control fiscal. Eso es importante decirlo también, porque de alguna forma los gobiernos van a tener que ser más creativos para brindarle mejores servicios a la gente, para que la gente gustosa vaya a pagar los impuestos, porque esto se les va a escapar de las manos, se les va a escapar del control a los gobiernos. Entonces, ¿qué deberían hacer los gobiernos? Que son una de las preguntas que nos hacen. Es ser amigable con las criptomonedas, porque de todas formas las criptomonedas existen, hay muchísima gente que ya vive su vida en criptomonedas, no solamente el Bitcoin. Entonces, lo que debe hacer el gobierno es dejen las cosas así, pero promuevan esto. ¿Por qué? Porque precisamente quizás ellos no vayan a cobrar más impuestos o no se meterán, no podrán invadir o expoliar fiscalmente a la gente, pero sí podrán transar o podrán tasar a un negocio que por ahí vende
no sé, vende frutas, verduras y los cobra en Bitcoin, o puede, puede grabar un negocio que se dedique, no sé, no sé, un crucero, por ejemplo, o puede alquilar playas, no sé, todas las actividades que el gobierno pueda autorizar, ahí van a tener su cobro de impuestos, pero lo que no van a poder hacer, y cada vez hacen menos, es invadir la esfera privada de las personas y grabarlas por eso. Ok, lo que pasa es esto. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en un sistema que se llama la nación-estado, ¿ok? Que son organizaciones territoriales, ¿ok? Del mundo. Entonces, esto es un esquema de la era industrial, ¿ok? Y un poco antes, ¿ok? Pasamos por el feudalismo, pasamos por vino la nación-estado, entonces ahora estamos yendo hacia la era informática. Y con la entrada a la era informática, entonces tenemos una nueva frontera que se llama el ciberespacio. Y ningún estado, ¿ok?, puede controlar totalmente el ciberespacio. El ciberespacio es un territorio virtual que existe fuera de la jurisdicción, por decirlo así, del Estado. El Estado puede pretender tener algunos controles sobre algunas maneras en el ciberespacio, algunos temas, algunas cosas en el ciberespacio, pero no lo puede controlar. Ningún país puede controlar totalmente el ciberespacio. China trata de controlar su ciberespacio. Los ciudadanos ponen VPN y se les salen y usan plataformas que el gobierno de China no quiere. Lo mismo pasa con todos los otros países. Entonces, Bitcoin es el tipo de propiedad, es la primera vez que se crea algo que es de valor, ¿verdad? Es como el nuevo Internet, pero es el Internet de valor. Entonces es un tipo de unidad monetaria y sistema de pago y dinero que nace del Internet, que es soberano, que es nativo del Internet, que por primera vez en la historia los gobiernos no pueden confiscar a la fuerza, porque Bitcoin tú le puedes apuntar todas las armas que tú quieras. El Bitcoin no entiende de fuerza, Bitcoin entiende de matemática y de lógica. Entonces ahora que tenemos un tipo de resguardo de valor que no es confiscable por medio de la fuerza, los incentivos para utilizar violencia contra las personas, violencia, coerción, intimidación, etcétera, yo creo que van a bajar y nos vamos a volver una sociedad más inteligente, más cooperativa, más justa, más cooperativa, porque la gente va a tener que contribuir necesariamente para las cosas que quieren y no en base a la imposición, a la fuerza y a la intimidación. Eso es lo que yo creo que tenemos ahora. Oye, Irene, antes de la despedida quisiera, ya tenemos top fans en Facebook, mandarle un saludo a Carlos Paredes, que es un top fan y que hizo un comentario en el show de hoy. Así que gracias por su audiencia, señor Paredes, y gracias. Aquí seguiremos. Top fan. Sí, yo quería terminar porque una de las preguntas que nos queda como en el aire es qué opinamos del centro bancario y las criptomonedas. Ya estamos fuera de tiempo, pero me parece que es muy importante que se entienda en qué mundo competitivo estamos y cómo lo están haciendo otros bancos. Hay bancos, a ver, el JP Morgan había pasado de ser un banco que había dicho que el Bitcoin era un fraude a ser la mayor ballena hoy, uno de los grandes jugadores a nivel global en el trading de criptomonedas. Pero aparte, hay bancos reales que pertenecen a jurisdicciones que son competidoras de Panamá o eran competidoras probablemente antes de los Panama Papers. Ya nos quedamos atrás. Ya nos quedamos sin nada. Claro, se han quedado casi únicas, que son. Hay varios bancos, por ejemplo, en el estado de Wyoming. Hay bancos hay bancos en Suiza, ¿no? Pero también en Luxemburgo, en Singapur. Hay bancos alrededor del mundo, pero principalmente en jurisdicciones que son las competidoras de Panamá. Entonces, si estos bancos... Irene, háblale de las islas del Caribe, lo que han hecho las islas del Caribe. Sí, no hay tiempo y yo creo que vamos a tener que tener otro programa porque me parece que es muy importante el tema de tener libertad libertad financiera y sobre todo porque Panamá es un centro de servicios, ¿no? Y Panamá se ha negado
lamentablemente en los últimos 10 años, por pura pusilanimidad, por puro tercermundismo y por pura miopía, a ver el tema de las criptomonedas y del blockchain, y de una manera casi que suicida se ha empecinado y insiste en aferrarse en el sistema de SWIFT, de transacciones internacionales con responsabilidad bancaria, y demás. que es por donde nos agarran por los testículos, ¿no? Al centro bancario. Bueno, ese es un cierre perfecto, Julio. Con el tema de la corresponsabilidad bancaria. Y yo lo digo porque yo, y tú sabes, Irene, con nuestros amigos de Checoslovaquia y de Eslovaquia, yo los llevé a este grupo de inversionistas y de personas que ya hacen esta clase de cosas con los bancos europeos. No es que son piratas ni nada de eso. Ni que están aprendiendo. Y lo llevé a casi todos los bancos, a todos los bancos de capital privado de Panamá, y todos reconocieron la herramienta, pero todos tenían la misma pregunta. Ya fueron a preguntarle al regulador si se puede. Y entonces, claro, con esa clase de mentalidad no vamos a poder avanzar. Y seguimos aferrados los bancos aquí en Panamá al sistema de corresponsabilidad bancaria. Y además, cuando les pregunto a los bancos por qué no se atreven a usar el Bitcoin, me dicen, es que porque mi corresponsal JP Morgan me dice que no lo puedo hacer porque eso es sucio. Pero ellos... Pero mira, sí, porque si lo hace allá. El JP Morgan está en un agreement con los hermanos Winklevoss, que los hermanos Winklevoss tienen el fondo Gemini, que es un fondo de criptomonedas el más grande del mundo. Bueno, pero ellos dicen que primero hay que pedirle permiso al regulador, OCDE, al GAF, al regulador, a la OCDE, al GAFI, y después prenderle una vela a San Antonio. Bueno, mientras nosotros seguimos así, en la última elección, ahora pasada, en el 3 de noviembre, accede ahora al Senado, ¿no? Federal, la legisladora de Wyoming, que es no solamente tenedora de criptomonedas, sino que es activa, bien activa con respecto a la libertad monetaria. Y en su distrito, ella fue la que ayudó a 2 bancos a obtener la licencia comercial bancaria, pero cuyas transacciones son o en criptomonedas o vinculan cuentas bancarias a criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá los bancos no van a abrir cuentas, entonces, ¿qué van a hacer los grandes exchanges? No van a venir a Panamá, que tienen a veces muchísimos empleados, no van a venir a Panamá, se van a quedar en Wyoming, o van a ir a SOC, o van a ir a Luxemburgo, o a donde sea, y acá nosotros pensando que si el regulador olvídate de Luxemburgo, se van allá al Caribe. O se van al Caribe, exacto. Mira, el primer ministro de Bermuda. No es el tema de Luxemburgo ni de Suiza, el tema es que las islas del Caribe, las que nosotros de una manera diría que arrogante, nos burlábamos de ella como islitas del Caribe, nos están dando lecciones no solamente de banca, de tecnología y de Bitcoin, pero también de soberanía y de dignidad nacional, ¿no? Porque mientras ellos están buscando independizarse y poder sacarse al Gafi de sus entrañas y a la OECD, nosotros seguimos con el jueguito, con todo y la pandemia. Y las consecuencias económicas que estamos viviendo, y no nos vamos a desviar, es por haber destruido el sector servicio. Sí. Okay, gran parte de lo que estamos viviendo. Quisiera decir algo. Vamos a dejar el cierre, Aldo. Sí. El tema es este. Yo invito a todos a que lean, ¿ok? La información es poder. Y en estos tiempos, lo más importante que ustedes pueden hacer, ya que, como bien lo ha explicado Fulo, nos encontramos ante una incapacidad de como sociedad poder organizarnos en función de que esto sea algo que beneficie al país. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que empezar a mirar cómo puede uno mismo aprender y volverse un individuo soberano, ¿ok? Una persona que forma parte de una economía global, ¿ok? En vez de una economía nacional, y en vez de estar tanto tiempo dándole tanta atención a cómo hacemos que Panamá, si las ventajas, que si la ley que aquí... A Bitcoin no le importa si Panamá pone una ley o no. Bitcoin va a seguir funcionando. Es más, Panamá mañana podría prohibir todas las transacciones de Bitcoin y podría
prohibir que todo el mundo tuviera Bitcoin y Bitcoin seguiría funcionando y gente seguiría teniendo. O sea, Así es. De la misma forma que se prohíbe Esto la es- marihuana y todo el mundo tiene marihuana. Y todo el mundo Las fuma. Ese es otro programa que Entonces, las próximo, prohibiciones nunca sirven para nada. tenemos la herramienta Parte para dos del nosotros programa. mismos, tenemos la herramienta para nosotros mismos poder liberarnos, para nosotros mismos convertirnos en individuos soberanos que tienen la capacidad de poder mantener su valor, de poder transaccionar y de poder hacer su futuro sin necesidad de estarle pidiendo permiso y autorización ni hacerle venias a nadie. Y eso es lo que yo creo que de nuestra audiencia tenemos que llamarlos a que esa sea el mensaje. A Hay decirle, que ser parte de Independencia. los ser dos. una persona Independencia libre y libertad. con la tecnología. La tecnología nos puede hacer libres. Hay que ser parte número Bueno, 2, Irene. no digas porque- eso, no digas eso, porque la tecnología también nos puede hacer esclavos, que es lo que O sea, están tratando hay que de la- hacernos, ¿no? Hay que lanzar, Pero bueno, hay que, esta es hay una que discusión lanzarlo de para la diputado próxima. independiente. Podemos Señores, hacer uno sobre muchísimas cripto versus gracias. inteligencia Nos- artificial. Sí, Exacto. totalmente. Bueno, Aparte- gracias. Nos pasamos unos 10 minutos. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Nos vemos la semana que viene. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Si les gusta, recomienden a sus amigos, compartan los enlaces, los videos y demás. Y señores de Frena de En eso, los comentarios están están los enlaces. exacto, la gente de Frena de eso está cordialmente invitada, así como estuvo Aldo, a estar sentados ahí y debatamos. Esa es la idea. Sean imbuenos. Chao. Chao.